¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bien, vamos a hacer un video con respecto a la clase de polígonos y cuadrilátero. Vamos a ver algunas definiciones de forma rápida y algunos teoremas de la parte de polígonos y también lo que viene a ser los cuadriláteros, ¿no? La definición y algunas propiedades para poder relacionarlo con lo que viene a ser los ejercicios o los problemas. Cómo se aplican básicamente esta parte, ¿no? A ver, comencemos con unas recomendaciones para que puedan tener en cuenta, ya que tenemos una modalidad diferente de estudiar, una forma no muy común y la cual recién seguramente se están familiarizando en el sistema de lo que es educación a distancia. En esta parte, por ejemplo, debes tener en cuenta que hay un cierto horario, debes de hacer tu programación para poder repasar, para poder estudiar los demás cursos, ¿no? Y también para que hagas otras actividades también, pues, ¿no? También no te olvides que debes tener en cuenta lavarte las manos, tener un distanciamiento social muy importante si es que salimos de casa a comprar, es muy importante tener las recomendaciones, ¿no? Muy bien, veamos lo que viene a ser entonces el tema de polígonos. Mencionaremos de forma así breve y resumida algunos conceptos. Veamos el gráfico, tenemos a un polígono o representado una línea poligonal en sí, que viene a ser justamente esta línea que está trazada en un plano, el cual está uniendo los puntos P sub 1, P sub 2, P sub 3 y así sucesivamente hasta cerrar cierta figura, ¿no? Entonces la línea que forma todo esto de aquí es lo que llamamos un polígono, lo que en línea se conoce como una línea quebrada. Ahora, esta tiene unas ciertas características para que sea un polígono, o sea, no cualquier línea va a ser un polígono, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, decimos acá los puntos P1, P2 y así sucesivamente van a ser los vértices del polígono, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Luego dice los segmentos que pueden observar en la figura P1, P2, que es el segmento de la parte superior, el segmento P2, P3, este otro segmento, y así sucesivamente todos los demás son los que vamos a llamar lados del polígono. Dice dos lados que se intersectan se llaman lados consecutivos. Por ejemplo, este de aquí con el que sigue son justamente los lados consecutivos y así sucesivamente, ¿ya? Esos son los lados consecutivos. ¿Qué más? Dos lados consecutivos, dice, determinan el ángulo. Por ejemplo, vemos en el gráfico P1, P2, este segmento con este otro segmento determinan este ángulo. Así también este segmento con este segmento determinan este ángulo. Y así van a ir determinando. Cada dos segmentos van a ir determinando un ángulo. Luego tenemos que en términos estrictos los ángulos van a ser los señalados como P sub n, P1, P2. Por ejemplo, el primero hace referencia a él. El segundo hace referencia a él. Y el tercero, y el que sigue, ¿no? Y el que sigue va a hacer referencia a él. Y así él también. Profe, ¿no sería este de adentro? No, porque recuerda que el ángulo geométrico varía de 0 a 180, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ahí, ¿no? Entonces, si en términos estrictos, los ángulos van a ser los que se están indicando. Bien, una característica que debes de tener en cuenta para un polígono es el siguiente. Dice, la suma de longitudes de los lados se llama perímetro del polígono. Si tú sumas todos los segmentos, la longitud de todos los segmentos me da el polígono o el perímetro del polígono. Y una observación muy importante es que el número de lados siempre será igual al número de vértices, ¿no? E igual al número de ángulos, ¿sí? No estoy mencionando que si son internos o externos, solamente he mencionado de forma general como ángulos, ¿ya? Por si acaso. De forma general estoy mencionando. Muy bien,
Ahora veamos algunas definiciones muy importantes que también vamos a relacionar en los polígonos. Dice, un segmento cuyos extremos son dos vértices no consecutivos. Eso se llama diagonal, ¿sí? Eso se llama diagonal. Por ejemplo, en la figura, la línea de color rojo está representando lo que viene a ser la diagonal. Esta 2. El segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados cualesquiera de un polígono se llama diagonal media. Por ejemplo, la línea de color azul. Esa es la diagonal media. Punto medio de este lado, punto medio del otro lado, el segmento que los une se llama diagonal media. Bueno, otra definición dice, el ángulo externo de un polígono convexo es el ángulo adyacente suplementario a un ángulo del polígono. Es decir, estos ángulos forman un par lineal. Bueno, ahorita vamos a definir qué es un polígono convexo y ahí justamente vamos a entender mejor a qué se refiere cuando dice el ángulo externo de un polígono convexo es el ángulo adyacente suplementario. A ver, veamos. Polígono convexo. Dice, es el polígono que limita una región convexa. Las medidas de todos sus ángulos internos son mayores a 0 y menores a 180. Veamos el gráfico. En este gráfico, por ejemplo, todos sus ángulos de él, por ejemplo, son menores a 180. Lo mismo en el otro. Ahora, una forma de determinar también es ubicando una recta en uno de los lados. Si la figura queda hacia un lado de la recta toda la figura, entonces se llama convexo. Otra forma es si tú trazas la recta que intersecte a ella, o sea, al polígono. Si corta en dos lados nada más, entonces se llama polígono convexo. Esas son las dos formas también que puedes tener en cuenta para poder identificar si un polígono es convexo o no. El segundo justamente es un polígono no convexo. Sería lo contrario al primero, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico vemos una recta que cruza, intersecta en cuatro lados. Entonces, es un polígono no convexo o llamado cóncavo también. Otra manera, observando los ángulos. En ese caso, si yo veo que un ángulo mide más que 180, es convexo. En este caso hay tres, ¿no? Pero con uno es suficiente. A ver, vamos a los teoremas, que es justamente lo más importante en esta parte, de alguna manera, para poder ir desarrollando, obviamente, algunos ejercicios. Por ejemplo, uno de los teoremas tiene que ver con la suma de los ángulos internos. Los ángulos internos tienen que ver con los polígonos convexos, básicamente. Por ejemplo, este es un polígono convexo y este sería su ángulo interno. Cuando yo agarro todos ellos y los sumo, sumo los lados del polígono convexo. Al sumar los ángulos del polígono convexo, eso se llama suma de ángulos interiores. Y la suma de ángulos internos o interiores es de 180 por n-2. La suma de ángulos externos, los externos son los que están justamente adyacente y suplementario. Por ejemplo, ese ángulo θ que acabo de colocar, ese viene a ser lo que llamamos el ángulo adyacente al interno. En otras palabras, ese es el ángulo exterior. Si eso lo repito en cada uno de ellos, tengo todos los ángulos externos. Y nos dice la propiedad, la suma de ellos es 360. Las otras propiedades tienen que ver con las diagonales. Las diagonales totales, ya mencionamos hace un momento que eran diagonales. Diagonales desde un solo vértice. Diagonales medias. Y esta es las diagonales que se trazan considerando una cierta cantidad de vértices. Pues en otras palabras, no es el total. No es el total. El total es n por n-3 sobre 2, que es este de acá. Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Veamos la clasificación, en este caso teniendo en cuenta las medidas de sus lados o ángulos. Polígono equilátero o equiángulo es cuando todos sus ángulos son de igual medida.
vemos que en el gráfico puede haber convexo y no convexo. Polígono equilátero. Se caracteriza porque todos los lados van a ser iguales. Ahí está el gráfico que justamente puedes observar. Y los lados ahí son iguales. Todos los lados son iguales. Y por último tenemos al polígono regular. Un polígono regular, para empezar, tiene que ser convexo. Todo polígono regular tiene que ser convexo, necesariamente. Y luego, sus ángulos son de igual medida. Y sus lados también son de igual medida. Y eso es lo que se observa en el gráfico. ¿Sí? Eso es lo que se observa en el gráfico. Dice, O es centro y alfa es la medida del ángulo central. ¿Sí? No se olviden ese detalle. O es centro y alfa es la medida del ángulo central. Algunas propiedades con respecto a ellas. Las dos primeras tienen que ver con los polígonos equiángulos y o polígono regular. Equiángulo y regular. Y la última tiene que ver solamente con el regular, porque solamente el regular tiene centro. Solamente el polígono regular tendría centro. Muy bien. A ver, veamos. En esta tablita tenemos a los polígonos según la cantidad de lados que hay. ¿No? Según la cantidad de lados que hay. Si tú tienes un polígono donde el número de lados no tiene o no está en esa tablita, entonces simplemente se menciona el polígono y la cantidad de lados que tiene, nada más. Por ejemplo, ¿no? Si tiene 17 lados, entonces se dice polígono de 17 lados. Así de sencillas. Muy bien. A ver, con respecto al cuadrilátero. El cuadrilátero es un polígono también, pero de 4 lados. Se dice así, de forma resumida. Y una de las propiedades es que la suma de los ángulos internos del polígono, o del cuadrilátero en este caso ya sería 360. Como pueden ver, este es un cuadrilátero convexo. También hay cuadrilátero no convexo. ¿Sí? También hay cuadrilátero no convexo. Tipos de cuadriláteros. Trapezoide. El trapezoide es un cuadrilátero convexo. En este caso hay trapezoide simétrico y asimétrico. El primer gráfico tienes al trapezoide asimétrico. En este segundo gráfico tienes al trapezoide simétrico. Pero ¿cuál es la diferencia? El trapezoide simétrico tiene dos pares de lados iguales. Y eso lo puedes ver con las marcas que están hechas. El asimétrico no tiene lados. No, o puede tener lados iguales, pero no necesariamente tiene que repetirse el otro par. Un par de lados pueden ser iguales, pero el otro par no, porque si no ya sería simétrico. Esa es la diferencia. En el caso siguiente es el trapecio. Recuerda que un trapecio es un cuadrilátero también convexo, donde sus lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, en el gráfico, BC es, BC es paralelo con AD. Solamente ellos. Solamente ellos. Y a esto se le va a conocer con el nombre de bases. Por el tamaño se le dice base mayor, base menor. Por el tamaño se dice base mayor, base menor. El otro trapecio que ustedes pueden ver, que también está abajo, dice trapecio escaleno. ¿Qué es un trapecio escaleno? El trapecio escaleno es un trapecio donde sus lados que están al costado, también llamado lado lateral, son diferentes. O perdón, en este caso, sí, son diferentes. Ese es el trapecio escaleno. El siguiente trapecio es el trapecio rectángulo. En el trapecio rectángulo se caracteriza porque uno de los lados laterales, por ejemplo este de acá,
es perpendicular a las bases. Las bases son BC y AD, obviamente. BC y AD son las bases. Entonces, ese lado lateral es perpendicular a las bases. Esa es la característica. El otro tienes al trapecio isósceles. Isósceles. Los lados laterales son iguales y los ángulos que están con los lados laterales también son iguales. Este ángulo es igual a él, este lado es igual a él. Esa es su característica del trapecio isósceles. Y hay dos propiedades que tienes que saber. Esas son las dos propiedades. En la primera, Mn es conocido como base media y se obtiene como la suma de bases entre dos. En la segunda, estamos observando que está las líneas cruzadas, ¿sí? Líneas cruzadas, que son sus diagonales, y en el medio se le está colocando al x. ¿Y cómo se obtiene la propiedad? Haciendo la diferencia de bases entre dos. En el caso anterior es la suma entre dos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Recuerda, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. En el gráfico, AB es paralelo a CD. AB paralelo a CD. BC paralelo con AD. Eso se llama paralelogramo. Característica, puedes ver en el dibujo los ángulos frente a frente iguales. Aquí frente a frente iguales. Esa es la característica de este ángulo. Muy bien. Hay tipos de paralelogramos. Hay tipos de paralelogramos. Ahí está. Romboide, rombo, rectángulo y cuadrado. Son los tipos de paralelogramos. Y un par de propiedades con respecto a él. ¿Ya? Ese sería un par de propiedades. Muy bien, veamos a los ejercicios, que es justamente donde vamos a hacer la aplicación de las propiedades que hemos mencionado. A ver, dice, si a un polígono se le aumenta en 4 a su número de lados, entonces la suma de ángulos internos se duplica. En este tipo de problemas donde menciona aumento, o también puede decir se duplica, o puede decir se disminuye, se suele hacer con una tablita, para que sea un poco más ordenado. Ahí está. Inicio final. ¿Qué elementos intervienen? Número de lados. ¿Y también de qué hablan? De ángulos internos. La suma. Entonces por eso se dice así. Al inicio tengo n lados. Luego que voy a tener n más 4. ¿Por qué n más 4? Porque dice que se aumentó en 4 lados. Al final va a haber 4 lados más. Dice, la suma de ángulos internos se duplica. A ver, ¿cómo sería esto? Cuando tengo n lados, la suma de ángulos internos es 180 por n menos 2. En el final, ¿cuántos lados hay? En el final hay n más 4 lados. Entonces, la suma de ángulos internos en el final, ya no voy a usar n, porque tengo 4 lados más. Entonces, es n más 4 lo que tengo que usar. ¿Y esto qué sería entonces? 180 por n más 4 y menos 2. ¿Ya? N más 4 y menos 2. El menos 2 nunca cambia, pero el número de lados sí. Por eso va n más 4. Muy bien, ya tenemos entonces la tablita hecha. Lo demás es interpretar el dato bien. Dice que la suma de ángulos internos se ha duplicado. O sea, quiere decir, lo que tengo al final es el doble de lo que tenía al inicio. ¿Sí? La suma de ángulos internos que tengo al final es el doble de lo que tenía al inicio. Bien, reemplazas nada más. Aquí al final va esto y en el inicio va esto de acá.
Esa es la diferencia. Muy bien, ahí está, desarrollando. Y obtenemos el valor de n. El número de lados es 6. Profe, pero nos piden el número de vértices. Recuerda, el número de vértices y el número de lados son iguales. No te olvides. ¿Ya? No te olvides. A ver, siguiente ejercicio. Dice, desde 4 vértices consecutivos de un polígono convexo se trazan 25 diagonales. En este problema nos está diciendo que solamente debo usar 4 vértices, nada más. Solo 4 vértices. Entonces, ahí vamos a usar una de las propiedades, una de las últimas propiedades con respecto a la diagonal, porque no nos dice el número de diagonales totales, tampoco dice diagonales medias, dice el número de diagonales, pero usando una cierta cantidad de vértices. Entonces, ahí la formulita que mencionamos hace un momento era n por b, o puede ser k también, y donde eso representa la cantidad de vértices. Si fuese k, por ejemplo, sería n por k menos k más 1 por k más 2 entre 2. ¿Qué representa acá? La cantidad de vértices que voy a utilizar. ¿Ese 25 qué es? Ese 25 es la cantidad de diagonales, pero no totales, sino la cantidad de diagonales que voy a obtener. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula e igualar al 25 nada más. Ahí está. Nos piden el número de lados. Que sea n. El dato dice número de diagonales utilizando 4 vértices y el número de lados es n. Por dato 25. La fórmula era n por k. En este caso sería n por 4 menos 4 más 1 por 4 más 2 entre 2. Y eso nos da igual a 25 porque ese es el dato del problema. Muy bien, esa es una operación bastante sencilla. Solamente es sumar, dividir y con ello obtengo n. ¿Ya está? Eso es lo que nos pedía. El número de lados. ¿Sí? Eso es lo que nos pedía. A ver, en el siguiente ejercicio ya nos dan una figura. En el polígono es una figura, pero dice que es un polígono regular. ¿Sí? Es un polígono regular. Profe, ¿qué era un polígono regular? Bueno, recuerda que un polígono regular era cuando sus lados todos son iguales y sus ángulos también son iguales. Muy bien, ahí tenemos el gráfico para poder ilustrarlo mejor. Como es regular, todos los lados son iguales. Si todos los lados son iguales, entonces aquí este triángulo BAE es necesariamente un triángulo isósceles. Este de aquí es isósceles. Ahí está. Le estoy colocando teta y teta. Recuerda que es isósceles. Pero si le coloco teta y teta, la suma de dos internos me da un externo. Ese es un detalle que debes de tener en cuenta. Muy bien. Mira que nuestro polígono es de 6 lados. ¿Y qué representa 2 teta? Para el polígono ese 2 teta representa el ángulo exterior. Y el ángulo exterior es justamente una propiedad que también hemos dado. En un polígono regular, en este caso con mayor razón, se cumple lo siguiente. Si n vale 5, entonces estos ángulos son iguales. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es esto. 2 veces teta a ver acá, 2 veces teta es igual a 180 por n menos 2 entre 5. A ver. ¿Qué significa esto? Bueno, en este caso, este ángulo debió ser, o debe ser, mejor dicho, debe de ser
el ángulo exterior. Y el ángulo exterior se obtiene con la formulita siguiente. Es 360 entre n. Acá es 360 entre n. Así. Él es 360. Ahí está. Entre n. En este caso n, ¿cuánto vale? 5, ¿sí o no? Entonces sería entre 5. 360 entre 5 es 72. Y 72 se iguala a 2 teta. Así que teta vale 36. Si teta vale 36, entonces lo que yo voy a hacer acá es esto. 36 más 36 más 3x es igual a 108. Profe, ¿de dónde salió 108? El 108 es justamente el ángulo interior. Este ángulo de acá. Ese es el ángulo interior. Si 2 teta vale 72, entonces este ángulo de acá debe de ser 108. Y si él es 108, entonces él también tiene que ser 108. Por eso que se suman los 3 y se iguala a 108. Y como teta ya es 36 más 36 sería 72. Entonces luego solamente sería cuestión de operar nada más, ¿no? Operar. Muy bien. Y esa sería la solución de la pregunta 3. Otra pregunta más. Mira, otra pregunta donde señala que hay un polígono regular y nos piden X. Bien, pero aquí vamos a combinar también con triángulos, si se dan cuenta, ¿no? Vamos a hacer una combinación con triángulos. Si nos piden X, sería X es igual a alfa más teta. Ahora, 3 teta es igual a 180 por 5 menos 2 entre 5. Profe, ¿por qué salió eso? Porque recuerda que la fórmula para hallar el ángulo interior, me refiero a este de acá, el ángulo interior se calculaba como 180 por n menos 2 sobre n. ¿Ya? Entonces, observando el dibujo, justamente por eso es que aquí se ha escrito que 3 teta es igual a 180 por 5 menos 2 entre 5. De ahí este ángulo de acá sale 108. 3 veces alfa es igual, o 3 veces teta es igual a 108, así que teta vale 36. ¿Sí? Teta vale 36. Pero si teta vale 36, alfa también vale 36. Profe, ¿por qué vale 36 alfa también? Porque este ángulo que está aquí también es alfa. O mejor dicho, este ángulo de aquí, 3 veces alfa, es igual a 3 veces teta. ¿Por qué son iguales? Porque recuerda que dice polígono regular. Y cuando es un polígono regular, los ángulos son de igual medida. Por eso es que 3 alfa debe ser igual a 3 teta. Y de ahí que teta con alfa son iguales. Listo. Y esa sería entonces la solución. A ver, veamos algunos ejercicios más. Dice, en un trapezoide ABCD, la medida del ángulo en A entre 3 es igual a la medida del ángulo B entre 5 y así sucesivamente. Bueno, creo que este problema lo pueden plantear fácilmente porque solamente sería cuestión de ubicar correctamente ellos. Observa que cuando tienes de esta manera, esto se igualaba a una constante, ¿no? Esa constante tú le puedes poner la letra que desees. En este caso yo le he puesto alfa. Si este es alfa, por ejemplo, este 2 multiplica, el 6 multiplica, el 5 multiplica y el 3 multiplica. Conclusión, alfa, si es la constante,
el 3 multiplica sería 3 alfa, el 5 multiplica sería 5 alfa, el 6 multiplica sería 6 alfa, el 2 multiplica sería 2 alfa. Y eso se va colocando acá. Al final, la suma de todos ellos debe ser igual a 360. Muy bien, vemos que alfa sale 22,5. Pero la pregunta no dice calcular alfa. La pregunta dice calcular la medida del ángulo en D. Y el ángulo en D mide 2 alfa. Por lo tanto, la respuesta sería 45. A ver, pregunta número 6. Dice calcular la mediana del trapecio ABCD. Profe, ¿qué era la mediana? La mediana se llamaba también base media, recuerdo. ¿Y cómo se obtenía? Sumando las bases y luego entre 2. Profe, ya tengo la base. Sí, tienes solamente una, la de arriba. Te falta la base de abajo. Muy bien. Para obtener la base inferior o la base de abajo, que es AD, ¿qué es lo que se está haciendo? Según el gráfico pueden observar que lo que se está haciendo, se está trazando justamente lo que se llama altura. En este caso que se ha trazado CH. CH es lo que se llama altura del trapecio. Una vez que se ha trazado ella, noten que este teta baja aquí. Esto se llama alternos internos. El teta bajó. Y lo que se ha formado, en este caso, aquí el teta, lo que se ha formado es un triángulo isósceles, donde la altura CH se convierte como una mediana. Profe, ¿por qué? Porque recuerda la observación que dimos hace un momento. En un triángulo isósceles, la altura es mediana, es bisectriz y mediatriz. Tema de triángulos, no te olvides. Tema de triángulo. Entonces, como este ángulo teta baja aquí, que es este de aquí, al trazar la altura de ese isósceles, entonces este 4 proviene de esta base menor. Y como es altura y es mediana, por eso es que él también vale 4. Ya, esa es la razón por la cual vale 4. Listo. Con eso ya tenemos todo listo para calcular la mediana. ¿Por qué? Porque recuerda que la mediana es la suma de las bases entre 2. La base mayor obviamente es la de abajo y esa base está midiendo o mide en todo caso 4. La base menor es 4, la base mayor sumando todo es 8. Entonces la conclusión es que 4 más 8 entre 2 es 6. Y eso corresponde a ser la mediana o base media. Muy bien, en la pregunta siguiente dice, si CD es igual a 10, hay la longitud del segmento que une los puntos medios de AC y BD. Si te das cuenta, hay que trazar esas líneas que se cruzan, que son las diagonales. ¿Sí? Son las diagonales. Ahí está. La pregunta va a ser EF. Como el dato nos señala CD igual a 10 y el ángulo 37, lo que yo he hecho es prolongar justamente para que ustedes puedan notar la solución. Al prolongar se forma un rectángulo y además el 37 grados se aprovecha mejor en esta parte de aquí, 37, y obviamente el 53. Como el dato nos dio a este 10, entonces yo diré lo siguiente. Al frente de 90, yo sé que se le pone como 5. No 5, como 5. Y al frente de 37 se le pone como 3, y al frente de 53 se le pone como 4. Entonces, si al frente de 90 es como 5, como prueba el 10 sería 5 por 2. Quiere decir que el 53 sería 4 por 2, 8. Y el otro sería 4 por 2, ¿no? 4 por 2 sería 8. Y en el otro 37 sería 3 por 2. Entonces sería 6. Sería 6. Ahí está. Ahí lo vemos mejor. Muy bien. Ahora, este 8 en el rectángulo que se ha formado
en el rectángulo que se ha formado sería a más 4, o perdón, a más 8 y a más 8. Como la pregunta era las diagonales, cuando unimos las diagonales, ubicamos el punto medio. Recuerda, esa es la segunda propiedad de trapecio. ¿Cuál es la forma de obtener ese segmento? La diferencia de las bases y luego entre 2. ¿Sí? Luego entre 2. Muy bien. Entonces sería de la siguiente manera. Ahí está el detalle del triángulo de 37 y 53, ¿no? La constante era 2. Con eso sacamos justamente el lado de arriba y el lado de abajo. Y de ahí sale la diferencia. La diferencia de ellos es 8. Entre 2, 4. ¿No? Esa es la solución. A ver, veamos la pregunta 8. Dice, si ABCD es un romboide. ¿Qué es un romboide, profe? Un romboide es un paralelogramo, no te olvides. ¿Ya? Es un paralelogramo también. No te olvides. Dice, AD vale 14 y CD vale 8. Halle la longitud del segmento que une los puntos medios de AB, de CEL y ED. Ah, ya. Si quieres solamente esta línea, esa es la base media. Profe, ¿cómo sabe que es la base media? Porque al decirme que ABCD es un trapecio, o perdón, es un romboide, entonces la figura ABED es un trapecio. Esta figura que está acá cortada, por decirlo así, si lo cortamos de todo, lo cortamos por acá, queda un trapecio. Por eso no sé. Muy bien, coloquemos los datos. AD debe ser 14 acá y CD debe ser 8. Bueno, recuerda que si él vale 8, entonces quiere decir que él también vale 8, ¿no? Él vale 8. Ya está. Si eres 8, eres 8. A ver, veamos el dibujo acá al costado. Listo. 8, 14. Profe, ¿por qué le he puesto 8 acá arriba? Recuerda, ese es el tema de ángulos con paralelas. ¿Tiene la forma de qué? Tiene la forma de una Z, ¿sí? ¿No? Este ángulo teta pasó acá. Así. Por eso es que ese 8 al final se repite con el 8. Muy bien, ya con eso está casi resuelto. Porque ese 8 que yo acabo de colocar, ahí está. Este punto es la mitad de ED y este punto es la mitad de AE. El segmento que los une es esto. Muy bien, así nada más. A ver, completamos. Ahí está. Ese teta pasó arriba. El 8 viene acá. El 8. Él es 14, recuerda. Si él es 14 y él sé que es 8, entonces él tiene que ser 6. Porque recuerda que ya eso sería la diferencia del 14 con este 8. Y como en este caso el segmento que está aquí no tiene nada que ver con las diagonales, entonces se suma las bases. Eso se llama base media, recuérdalo. Se llama base media de trapecio. ¿Ya? Base media de trapecio. Muy bien, y esa sería la solución. Muy bien, jóvenes, ahí tenemos algunos ejercicios para que ustedes puedan desarrollar y practicar. Es muy parecido a lo que hemos venido haciendo. Mira, esta es una figura muy similar a la que acabamos de hacer. Acá también hay una figura de cuadrilátero. Esta figura de cuadrilátero, figura de paralogramo. Y estas son de polígono, ¿no? Entonces, es más que todo utilizar nuestras propiedades que acabamos de mencionar para poder desarrollar estas preguntas. Muy bien, no te olvides, siempre debes de practicar y además de practicar también debes de ir siempre investigando un poquito más, ¿no? Siempre leyendo, preguntando, cualquier duda lo puedes hacer y escriben para cualquier detalle de algunos problemas. Muy bien, eso sería todo. Hasta la siguiente clase.